Suscríbete a la Panterita. Quiero de Chinides. Estamos esperando la confirmación. Perdón. Norman, si está escuchando la radio, Norman Rieder. Ayer se reunió el comité ejecutivo de fútbol grande y resolvió que para los panelistas, la camiseta chinidense, como no estuvo el niño, pero se había compraviso, tenés vos la camiseta. Gracias, Tiene Víctor, tiene Germán. Muchas gracias. Faltan, yo tengo para Diego y para Federico Río, Brillante. que hizo un cuestionamiento ayer ahí abajo. Sí, hubo un medio más que cuestionamiento, un aprete fue. Apriete porque... Sí, lo apretó el presidente, quería la camiseta. No. Ya a Norman Riede, muchísimas gracias. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Así la cosa, Carlos, que se trae Alberto Quema. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Bien, ayer estábamos con el presidente de Trinidense y nos hablaba de un arquero que está para venir, Víctor. Sí, Matías Dufour, de Defensor Sporting. Bueno, en estos momentos es uno de los héroes del fútbol, porque acaba de ganar Defensor la Copa Uruguay en la final jugada contra Nacional, que dio determinados a 2. Y Dufour atajó 3 penales y fue gran figura en el partido, ¿no? Él y el delantero Spinelli fueron los mejores jugadores de la cancha. Así que bueno, está en un momento excepcional. Él de alguna manera es quien comparte el arco con Dawson, ex golero del equipo de Peñarol, y bueno, es un jugador que tiene muy buenas condiciones, por lo menos por lo mostrado hasta este momento. ¿Cuáles son las características principales de Matías, Alberto? ¿Cómo? ¿Cuáles son las principales características de Matías el arquero? Bueno, te estoy diciendo, atajó 3 penales en el partido que ganó Defensor por penales y se llevó el campeonato Copa Uruguay. Correcto. Es un arquero. Es muy joven, ha mostrado muy buenas condiciones y comparte el arco con Kevin Dawson. Kevin Dawson fue golero del Peñarol durante muchos años. Y como Kevin Dawson jugó el campeonato uruguayo y este chico Dufour era el que estaba como primer suplente por la juventud que tiene, entonces jugó toda la Copa Uruguay. La Copa Uruguay es un torneo especialmente que se juega y él fue el arquero de toda la Copa Uruguay en donde no le hicieron ningún gol. En el último partido terminó 2-2 y se definió por penales, y en los penales el chico Dufour atajó 3 penales y fue factor preponderante para la victoria de Defensor en ese campeonato Copa Uruguay. Lo que sí estaba viendo es que en el 2023 él fue el titular, jugó casi todos los partidos, así como usted decía, este año mirando las estadísticas más bien alternó, jugó partidos de Copa Uruguay, pero sí llegó a tener rodaje importante en el 2023 en Defensor Sporting, y si mal no vi es el único club que hasta ahora tuvo en su carrera, Defensor Sporting hasta ahora desde el principio. Bueno, efectivamente, él llegó muy jovencito a defender el arco en el 2023 en Defensor. Hizo sus primeras armas. Dada la juventud de Dufour, Defensor contrató al ex arquero de Peñarol, Dawson. Y a Dawson, por experiencia, por años, le dio el arco durante el campeonato uruguayo. Y a Dufour, por la juventud, le dio el arco en el campeonato Copa Uruguay. Como te repito, en el campeonato uruguayo Defensor fue campeón. Y en el campeonato uruguayo Defensor, con los 2 arqueros que tuvo, se colocó clasificado para la Copa Libertadores de América del año que viene. Lo último, y aprovecho para preguntarle sobre otros jugadores, ya que justo fue Nacional el que pierde la final ante Defensor. Santander, Galeano, ¿cómo terminaron la temporada? Atendiendo que no ganó ningún título nacional, ¿qué se dice por allá sobre la actuación de los paraguayos y del club en sí? Bueno, Nacional en este momento tiene elecciones de presidente el próximo sábado. Santander seguramente no quede en Nacional, a pesar de que su participación en algunos partidos fue importante porque convirtió goles. Pero Santander, tengo entendido, acá lo sabemos todos los uruguayos, tuvo un problema familiar en Paraguay, y creo que es la voluntad de él volver a Asunción del Paraguay para esta temporada, por lo cual Nacional seguramente no le va a renovar. En cuanto a Antonio Galeano, tuvo una actuación irregular,
ha tenido muy buenos partidos y ha tenido partidos discretos. En un momento determinado, sobre la parte final del año, tuvo un juego muy eficiente, jugando puntero derecho con mucha velocidad, se entendía muy bien con el lateral derecho Lozano, fue factor preponderante para varios goles convertidos por el equipo de Nacional, y es una de las interrogantes si se queda o se va. Es posible que se quede Nacional. Polenta anuncia que se va, estuvo en Olimpia, demandó a Olimpia por una cifra muy importante de dinero. Anuncia que se va de Nacional, Alberto. Perdón, no te entendí la pregunta, Arturo. Disculpame. Que Polenta, que jugó en Olimpia, que terminó con un conflicto demandando Olimpia, esto fuera de lo que es el campo uruguayo, anuncia que ya no continúa en Nacional. Bueno, el tema es que Nacional ha sufrido este año la pérdida dentro de la cancha de Juan Izquierdo, a quien por un problema cardíaco falleció en Brasil, jugando un partido de fútbol de Nacional. Tú recordarás que el jugador se desvaneció en la cancha y nunca pudo ser recuperado, falleció en la cancha. Era muy amigo de Polenta sufrió mucho junto con él, con la familia de él, y el otro día en el partido final que tuvo que jugar contra Defensor y que Defensor le ganó por la Copa Uruguay, Polenta tuvo un problema con un árbitro. Y Polenta dijo, no estoy en condiciones mentales de seguir jugando al fútbol, me retiro del fútbol. Y ese fue el motivo por el cual Polenta dijo, me voy del fútbol y no juego más. A pesar de que desde el punto de vista futbolístico ha sido capitán de Nacional, yo creo que tiene las condiciones para seguir jugando, pero estas son decisiones que uno no puede de ninguna manera cuestionar. Ah, correcto, está bien, se entiende muy bien. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, un abrazo, Alberto, gracias. Abrazo y feliz año para todos. Gracias, Alberto, ¿qué? Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce Arco Iris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce Arco Iris, la estrella de la Navidad. ¿El trinidad quién es? Es Víctor Zamudio. Matías Dufour, se pronuncia correctamente por lo que dijo el señor. ¿Cómo se pronuncia? Dufour. Nosotros, o sea, ¿cómo está la O escrito? no suena, es Dufour se escribe, pero se pronuncia Dufour. Exactamente, así. Está bien, así también lo usamos nosotros. Y un dato que daba que me parecía interesante es lo de Santander, porque dijo, Santander hizo buena participación, pero no va a seguir en Nacional, y el deseo del jugador, según ellos manejan, es regresar a Paraguay. Porque él tuvo un problema familiar incluso el año pasado, durante este año, que tuvo que ir y venir, y por lo que ellos manejan, él quiere venir a jugar otra vez a Paraguay. Para hablar con Federico Santander. En esta fiesta, Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura ticket legal en pechugón.com. 1137. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Araceg. El barrio Araceg en Luque, Uruguay, es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. Y hablando con los María en televisión, fútbol a lo grande, nos decía que Romero y Torres confirmados. Sí, Romero Torres confirmados, se espera lo de Juan Salcedo. Y de Camacho ya estaban hace 4 o 5 meses hablando con él. Sí. Ya en el mercado de pases anterior lo quiso llevar y le dijo Camacho que tenía un compromiso con Tacuary y que por eso no iba a ser el momento. Después estaban esperando también la confirmación de los que están a préstamo de Libertad. De Libertad y Cerro, Gilberto Flores, Juan Salcedo, porque nos decía que depende del técnico que elijan esos clubes como para ver si los van a tener o no en cuenta ambos. Ahora, ambos alternaron este año, no fueron titulares indiscutibles. Coste que jugaron más de lo que supletearon, pero hubo un partido que fueron al banco. Flores y Salcedo. Sí. Salcedo estuvo casi un mes lesionado. Sí, pero igual terminó. Cuando volvió ya no volvió igual. Ya no vino titular, ya no volvió titular. Hizo muy buena apertura. Los dos muy buena apertura. Los dos. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo con el pacto de confianza NGO y Tokio. Por eso el caso de Trinidense que decía reiteradamente ayer en televisión, Club de Barrio. Su gran orgullo fue ganar la Boca. Jugar con Boca y presencia internacional. Así es, estar en la Bombonera y eso. Además, ¿verdad? Sí. Como victoria relevante tuvo la serie ante el Nacional de Quito, que evidentemente a esa altura todavía no lo teníamos a Trinidense adecuado, era su primera afuera y ganó. Y nos preguntan nosotros de dónde salió el club y eso. Sí, por eso, era la primera participación. Después fue a Copa Sudamericana, se elimina ante Colo-Colo haciendo una serie respetable.
y va a fase de grupos, y ahí es donde se enfrenta a Boca. Pero decía que fue una temporada de aprendizaje, Claro. por el tema de que el hecho de jugar torneo internacional le desacomodó un poco el pensamiento, porque se preocuparon mucho por el tema de jugar cada 3 días y al final como que da a entender que se descuidó el torneo local. No, y el tema de las incorporaciones, que antes de jugar con Nacional era un solo partido, claro. y vos ya tenías que reforzarte, porque si pasabas ya no tenías tiempo para reforzarte, y si quedabas eliminado tenías todas esas incorporaciones que ibas a hacer con... O sea, un tema bastante complejo tuvieron que enfrentar. Sí, y ahora apunta al tema del promedio principalmente, esa es su Este preocupación. año no debería tener problemas, pero si no suma una buena cantidad encima de 50 puntos, puede tener problemas en el 26. Sí. ¿Sabe? Valle tiene la base de 65 el año pasado. Pero calculando así rápido, lo que yo creo que le podría complicar es, por ejemplo, si Tembetarí y Recoleta los dos juntos van hacia Está bien, arriba. pero tiene 111 puntos, 112 más o menos, 111 o Pero 112. ahí el que está más cerca después de General es Ameliano. Ameliano Trinidense y Luqueño tienen un punto de diferencia entre ellos. Pero lo que te quiero decir es que son 88, 98, son 23, arrancan con 23 puntos por encima de Recoleta. Es decir, y de Tembetarí. Deberían de hacer una campaña Recién descuenta 3-1 después. muy Después de 44. muy mala en la apertura y parte del clausura, o sea, sería muy complicado. Así es, ya estamos con Francisco Arce en línea. Ya lo vamos a saludar aquí con Arturo, con Carlos, con los compañeros. Señor, está Francisco Arce en línea, técnico de Guaraní. Bueno, ¿cómo te va, Chiqui? Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Un día vos a todos los muchachos ahí en piso y a la audiencia. ¿Tenés algún regalito, un canto para la Navidad? ¿Vos me tenés un regalito? No, macho, te digo, algo que cante vos para la Navidad. No. Estamos en stand-by en eso. Pero cantás con tu niño, vos solo le cantás este tema navideño, ¿no? No, acá están haciendo desastre, están jugando, están chutándolo. Y no le cantás nada entonces. No, lectura sí, lectura. ¿Y qué le lees? Y los cuentos cortos de la edad mía. Pero Bien. pelotero parece que van a ser, le gustan los dos. ¿En dónde? Chutando. ¿Le gustan los dos? Le gustan. Ah, perdón. Bueno, también, cosa familiar con Chiqui. Chiqui, contanos la temporada que pasó y la temporada que viene en Guaraní. Contanos. Y tuvimos altibajo, tuvimos errores en contra y errores nuestros en la definición especialmente. Yo creo que esos 2 o 3, algún factor más impidió que pudiéramos llegar faltando 2 o 3 fechas a pelear por el título. Ahora se va a mantener esa columna vertebral, digámosle, la base del equipo, siguiendo apostando a los chicos de la casa, a los jóvenes y siendo muy inteligente, así astuto para negociar, para poder contratar lo que necesitamos, que la mayoría son del medio para adelante. Y del medio para adelante, atrás no tocándose, ¿verdad? No, detrás están todos, vuelve Thiago Servín, que es un chico que era seleccionado de toda la categoría, que ya jugó en primera, zurdo, ya se recuperó totalmente, ahora va a ser la pretemporada normal. Tenemos los 4 zagueros, los 2 de más experiencia que son Mario Paul y que lo trajimos a vuelta a Gustavo Vargas, jugó muchos partidos con Fernando, hacen una buena dupla, o sea, tenemos zagueros, tenemos laterales, tenemos volantes también, capaz que nos faltaría algún armador ahí para ayudarlo a Nico, y extremo y centro delanteros. Bueno, eso del plantel, ¿cuánto te gustaría tener en total, de primera? Y yo creo que los 4 arqueros más 28, 30, porque ahí hay mucha gente, como el año que viene el clausura va a bajar la edad, no pasa a ser 2007, sigue 2005 de la apertura. Tenemos que ya ir acostumbrando a 3 o 4 chicos que lo vamos a llevar ya para la pretemporada. Bueno, y puntual la pregunta con relación a Guaraní. ¿Lo de Carrascal te interesa? Sí, obviamente que sí, pero veo muy difícil. Yo creo que nosotros estamos así, nuestro espacio es de otro nivel, digámoslo, en cuanto a presupuesto.
A eso me refería cuando decía que tenemos que ser bastante astutos para poder elegir lo que está dentro del mercado y dentro de las posibilidades especialmente, y que también reúna los requisitos técnicos que nosotros necesitamos de ellos. ¿Quiere decir que lo de Carrascal pasa por noción de presupuesto, Chiqui? Hasta donde yo sé, yo creo que él tiene vínculo todavía, ¿no? Y después, sí, nosotros, dependiendo de cómo fue lo que quedamos en una segunda conversación con el vicepresidente, con el vicepresidente, de que atacaríamos primero a poder cerrar el cupo de ofensivo para después pensar en algún recambio como vamos a tener también de inicio, y si Dios permite somos capaces de entrar a Sudamericana, vamos a tener 2 torneos, ¿no? Primer semestre. Sí, ¿y Ferfer? Y es la misma, yo creo que es el mismo raciocinio. Sí necesitamos a alguien de esas características, un delantero diferente a los que teníamos. Vamos a buscar de vuelta un picador como era Adrián, que está creo que para volver a su club de origen. Y necesitamos a alguien más frío, más técnico, de más pivoteo, que abra espacio cerca del área grande, con esa característica que tiene Fernando, por decirlo, ¿no? Chiqui, después los compañeros nuevamente, la cantidad de empates, ¿qué le faltó al final a Guaraní? De haberlo sacado mejor resultado fuera de los empates, otro hubiera subido su puntaje. Uno dirá fácil hablar así, ¿no? Pero hay que estar en la cancha. ¿Qué pasó? Sí, así te decía, yo creo que varios partidos, de los 14 partidos, no sé exactamente en la cabeza ahora, obviamente hemos armado un editado también de todas las chances claras que creamos y definimos mal, ese fue un factor. Terminamos eligiendo mal o nos faltó capacidad mejor para estar más frío para definir, y en 4 o 5 que contamos el arbitraje nos jodió directamente, ¿verdad? Yo creo que ahí fácilmente yo creo que fácilmente hay como 10, 12 puntos en total, ¿verdad? El arbitraje nos jodió. ¿Te acordás que una dijiste mejor guardar silencio? ¿Te acordás? Sí. Y ahora pasó factura, ¿verdad? El partido contra Mallorquín, que fue así aberrante, claro, muy evidente, pero ya habíamos tenido así indicios, malas decisiones en los 2 partidos con Ameliano, con sendas de expulsión, el mismo jugador. El jugador también se expuso, obviamente, pero a favor podrían haber tomado también parecido, nos empató Ameliano en los 2 partidos. Contra Luque nos pasó lo mismo, contra el mismo Mallorquín en nuestra cancha. O sea, hay varios encuentros en donde si uno hila fino un poco hubo malas decisiones. ¿Te obligan a pensar mal? En algunos casos sí, cuando es muy repetitivo y cuando hay gente de experiencia y de jerarquía que ya tendrían que sacar de taquito, sí, y más todavía con la ayuda de la tecnología, claro, obviamente que sí. ¿Y la dirigencia qué dice? Y nos acompañaron así firmemente en el último reclamo, cuando terminamos nosotros hablando en la conferencia del partido en Mallorquín. Nosotros tuvimos un encuentro de conversación sobre otras cosas con el presidente, mano a mano, 2 o 3 días después, hablamos de eso también, y creo que el club así institucionalmente se manifestó también manifestó su queja en relación a eso con la asociación. Si el arbitraje es discreto para abajo, la manifestación de disgusto debe ser global, dirigencial de los clubes, Chiqui, me parece a mí. Sí, porque hay muchas cosas en juego. Yo creo que así como a todos nos hace falta. Espera, hijo, un gato, espera. Espérame, perdón. No, por favor. Llévalo un gato, señor. Me estaba aquí nombrando el teléfono. No, tranquilo. No, perdón por la palabra. No, sí, tranquilo. Te decía, yo creo que hay que intentar de todo, y una de esas cuestiones es buscar gente, como pasa en nuestra área también, que a veces buscamos mucho los entrenadores espacios para aprendizaje y después para capacitaciones constantes, actualizaciones. Yo creo que ellos también son muy determinantes en el andar de nuestro juego y en nuestro fútbol, y tienen que estar siempre
ayornado, ¿verdad? Y cuando aparece un árbitro, así, ¿esto otra vez? Sí. Sí, claro. Ya nos ha pasado, no tanto en Guaraní, pero en otros clubes, por ejemplo, que por la forma de jugar o cuando el equipo estaba muy aceitado y nosotros decíamos, por favor, que no nos apite fulano porque ataca mucho el juego, y nosotros queríamos jugar rápido. Los capitanes siempre entraban y le decían, queremos jugar rápido, bajar y jugar. En la época de Rubio Ñu, en una época de la parte Cerro, la última parte de Olimpia, en la primera vez en Olimpia, los equipos estaban muy dinámicos y muy intensos, y no queríamos que se nos cortara esa intención de juego. Si vamos directamente a una sugerencia tuya al departamento de árbitros que están escuchando la radio y con el buen sentido de la palabra, ¿qué le sugerís al arbitraje paraguayo, Chiqui? Que se juegue más tiempo, buscar una manera de que se juegue más tiempo, que se nivele para arriba y no para abajo, en el sentido de que hay algunos equipos que les interesa que se juegue, que no se juegue, pero a la mayoría le interesa mostrar el juego y elevar el nivel, especialmente para que nuestro fútbol sea más vistoso. Yo vi ahí como unos años, o no sé si solo, que el campeonato me parece que estuvo un poco más pobre que los anteriores en cuanto a juego. Está perfecto. Saliendo del arbitraje, ya sentaste posición. Walter González no sigue. No, Walter no, hay varios chicos, según ayer pregunté, estando volviendo del interior un poco, quedó a cargo de la Secretaría Técnica de Farid, de Sasú, hacer el informe. Nosotros no, como terminamos el último partido, ahí solamente hablamos general, y hay algunos chicos que ya fueron informados. ¿Findiseski? ¿Quién? ¿Freindiseski o Findiseski? Fidriseski. No. Yo creo que no, una información que no confirma. Pregunté lo mismo que preguntaste, porque fue puesto ahí como para observación entre 2 o 3 delanteros. Hasta averiguamos más allá de sobre él, sobre con un compañero, pero no es real la noticia de que arregló. No es real la noticia, muy bien, entonces no arregló. ¿Pero tuvo la intención Guaraní? Sí, era uno de los nombres que estaba en que pasaron los filtros, digámosle, que hay un formato ahí en el club, que la Secretaría Técnica, los dirigentes, después nosotros, y ahí se confirma o no, y no hubo acuerdo. Creo que al final... Creo que al quedar libre, me parece que San Lorenzo dificulta mucho en el aspecto económico. ¿Quiere decir que es una cuestión presupuestaria también, Chiqui? Sí, yo creo que sí, pero también un poco de interés también nosotros en esperar un poco más, a ver si salta alguien con otra característica parecida a la que te decía hace rato cuando me preguntaste por Fernando, ¿no? Y con relación a Santander, que quiere volver al fútbol paraguayo, ¿te interesa, Federico? No sé, una consulta, se está desligando de Nacional y volvería al fútbol paraguayo. Es la primera vez que escucho, desde el club mismo no plantearon. Él ya estuvo antes de nosotros, obviamente nosotros lo conocemos profundamente, si está en nivel, si está bien él predispuesto, es un gran nombre. ¿Cómo te gusta ese juego al fútbol, Chiqui? ¿Cómo te gusta? Señor. ¿Cómo te gusta que se juega al fútbol en nuestro país? ¿Es acorde a lo que vos proponés, pero tener las herramientas o tener que cambiar por eso? No, hemos mutado un poco en los últimos tiempos. Entrenamos siempre parecido, a veces cambiamos un poco también nuestro día a día, especialmente ahora en Guaraní, donde trabajamos más, como diría un colega nuestro, más analítico, ¿verdad? Por algunas deficiencias de posición, una característica que necesitábamos trabajar específico, tanto Blas con los defensores, Edgar con los delanteros, Julio con los mediocampistas, y yo con los entrenadores, o a veces mezclado con todos. Nos hemos ido adaptando bastante, ¿no? Nos hemos ido adaptando, pero siempre nuestra idea es que cuando sea momento entrenamos, si necesitamos, cuando se dé oportunidad, cuando la cancha esté buena y ya estén mecanizados o haya buen pie, nos gusta que la salida sea corta, pero si no, ahora estamos mucho más abiertos a no iniciar siempre así en corto, si
sí utilizar capaz una segunda pelota, recuperar y a partir de ahí sí jugar a lo que nos gusta a nosotros, que por los costados, gente rápida, laterales de oficio, volantes que consigan controlar el juego. Nuestra manera de intención de juego que tenemos los volantes son muy claves, muy importantes, porque la mayor parte del tiempo la pelota pasa por ellos, los volantes de adentro, ¿verdad? Los volantes internos. Francisco, ¿y Enzo Jiménez está en tus planes? Ya estuvo aquella vez, estuvo casi hecho, ¿no? Cuando creo que ustedes mismos también todos noticiaron un poco y ahí quedó de vuelta él en su club, ¿verdad? Ahora no. Ahora no, porque ahora sí da la sensación que él va a salir libre de Cerro, pero ahora no está en tu lista de refuerzos. Aquella vez sí, ahora nosotros estamos ya, creo que ya han anunciado un extremo izquierdo, están por anunciar otro extremo derecho. Lo que nos faltarían ahora son los puntas, ¿verdad? Los extremos son de acá de... Y si no conseguimos de nivel encima de la media, como dirían los rapaís, seguramente tenemos que cerrar los espacios con características de jugadores parecidos de lo que se nos van, porque hay como 6 o 7 que no van a estar, que jugaban continuamente, ¿verdad? Pero esos extremos que están por cerrar son de aquí, del medio paraguayo, vienen del exterior, extranjeros. No, uno es paraguayo, el otro es del medio, pero yo me desligué un poco, no quiero ser chismoso porque me mostraron a mí la foto firmando, pero no sé si el club ya publicó, entonces hay que dejar que el club publique. Yo anteayer estuve sin señal ahí allá en Paraguarino, pero sí me mostraron la foto firmando. Chiqui, de ese delantero que decía que necesitas de ciertas características específicas, ¿podría ser Diego Churín? ¿Interesa? Con esas características uno y otro con las características, como Arturo me puso para hacer la comparación con lo de Fernando Fernández, ¿verdad? Uh-huh. Tipo eso. Ayer me decía, estaba un amigo compartiendo y me decía tipo Mauro, ¿verdad? Tipo Celin, pero estamos lejos, casi ya no hay ese tipo de delantero y están muy que sea 9 pero que construya arriba con movimiento y que tenga técnica. Sí, eso, exactamente. Sí, ¿Sabe exactamente. Chiqui, ¿sabe quién está interesado en Liga Frediseski? Sí. Se escribe Frediseski, ¿verdad? Así se escribe. Sí, me ponen acá Freddy, güey. Frediseski. ¿Sabe quién está interesado en el Frediseski? La Liga de Quito. Porque va a vender a Ale, ¿será? Sí, y porque jugó en Barcelona. Barcelona le fue muy bien, muy bien, convirtió mucho. Y justo ahí yo le pregunté a Bruno yo sobre él, antes de vacaciones, a Piñatares, porque jugaron juntos, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? No, bien, maravilla. Por eso te decía, muy bien. Puede jugar Frediseski en la liga porque podía ser transferido, jugó en Barcelona, después tuvo inconveniente en la parte administrativa y se fue. Y bueno, chique, compañero, niño Jorge. Sí, saludarte, Francisco. Me quedó haciendo ahí un poquitito de ruidito el tema de que no fue bueno el campeonato, porque no sos el primero de los protagonistas en este torneo clausura. ¿El clausura o el apertura o el año en general? ¿Y el por qué crees de este motivo del bajo nivel del campeonato, Francisco? Y te saludo, Jorge. Sí, o sea, yo creo que normalmente antes en los otros torneos había disputas hasta el final, especialmente en los 4 o 5 que siempre pelean por el título. Y en este torneo, especialmente en el clausura, 2 o 3 se bajaron muy rápido, nos bajamos muy rápido. Y también eso que digo, no se juega poco tiempo, se corta mucho. Y ojalá que terminen rápido. Ahora no tenemos, pero ahora vamos a tener muchas canchas. De aquí a 1 o 2 años vamos a tener mejor calidad de cancha, en no solo pasto, sino que en toda la estructura, como para que quede más lindo también para la vista, ¿verdad? Para la tele, todo. Y bueno, y hoy está de cumpleaños Blas Marcelo Cristaldo. Sí, está de cumpleaños.
Muchas felicidades para Blas, muchísimas, muy buena persona, excelente profesional y que pasen muy bien. ¿Qué van a comer? ¿Quién va a cocinar? No, estaba afuera él. Se fue, estaba afuera con la patrona. Con la patrona. Se escapó. Se escapó. Y bueno, ¿sí? Una última, Francisco, no es para ser chismoso ni nada, pero... Mandale saludo a Carlos, no me habla más. Acá te escucha. No, gracias, no invitan nunca a comer un pescado, entonces que dejate de macanas para hablar de fútbol. Abrazo, Chiqui, abrazo. Te aviso cuando pase la vea. ¿No tenés guardado en el congelador? Ya, para mano y nada. ¡Hala! Hagan de otro canece. Sí, señor, claro que sí. Abrazo, Chiqui. Una última nomás, Francisco, Abrazo. antes de cerrar. No es para ser chismoso ni nada, pero te quiero preguntar por un nombre y si es no, así no tiramos por tirar un nombre. Diego Fernández no es uno de los que firma, el que estaba en Tacuary. Por eso te digo que yo no quiero a confirmar, porque si no voy a pasar chismoso, escucha todo el país. Seguramente hoy, mañana, si no se publicó, yo no estuve no desconectado, pero con poca señal sábado y domingo, y menos no uso más redes ahora. Yo no sé si no publicaron ya. No, si todavía no. no. Se va a empezar. Sí, no, justo estaba mirando, todavía no publica. Es un chico joven y el otro es alguien con más experiencia, un argentino. Argentino con más experiencia, pero que estuvo acá en Paraguay. Sí, señor. Va a pillar rápido. El primero que pienso es Manna, ¿no es él? Parecido a Maná, sí. Parecido. Un poquito más morocho. ¿Y quién es? El argentino desde mi experiencia. ¿Y quién es? Bueno. Ahí Auche. Arturo tiene... Llamar al presidente Arturo. No, Emilio, dame para hablar, hay que hacer todo un protocolo de 3 días antes. No, Cristian Amarilla, el de Sol, Cristian Amarilla. Sí, argentino. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Brillante, se entendió, perfecto. Déjame por curiosidad, vos estás escuchando música paraguaya en el patio de tu casa, veo. No, adentro hay una segunda salita de TV más o menos, pero mi lugar preferido es en el patio. ¿Vos solo estás escuchando música paraguaya ahora? Sí, solo, estoy escuchando Ñande Mitano Guare. Mami pa coñande Yahabana Cañenjabe Ñande Mitano Guare. Mami Angara Mongara Mami Angara Mongara. Qué rápido. Gustavito Sánchez, ya le condecoraste a Gustavito. Chiqui, lo mejor para vos, feliz Navidad. Igualmente, Arturo, para todos, que pasen bien, que se tenga salud, que es lo más importante. Totalmente. Cuídense. Gracias, Chiqui, muy amable. Gracias. Chiqui Arce. Explotó otro prozo con CNT, la doble chance tiene un nuevo ganador, el dueño del cartón número 813.608 se lleva una Chevrolet Montana más una Honda CB350. Este domingo la suerte te puede buscar a vos, CNT por Emoy. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Asismed, toda la vida. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía. Disfruta de descuento de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. En todos los canales de ventas, además al pagar contigo Money, tenés 25% de descuento en caja. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. No lo confirmó, pero presumo que son los dos que le decíamos. Diego Fernández, el de Tacuary, que el pase pertenece a Olimpia, y el otro por derecha es Cristian Amarilla, que jugó en Sudamérica. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. En Sudamérica. Sí, muy buen jugador. Porque al decir extranjero, un poquito más morochito, igual que Maná, creo que es él. Lo otro llamativo es lo que dijo, ¿no? Su amplitud de criterio que de este año comenzó a cambiar, hasta algunos trabajos de trabajar en línea, fulano en tal línea, fulano en tal línea, fulano en tal línea, y eso habla de un crecimiento en lo profesional de él, y que se insinuó en muchos partidos cambiando o intentando cambiar el dibujo. Le faltó tal vez mecanizar más algunos movimientos, por eso alguno no sostuvo, pero que eso el tiempo le va a dar. Es decir, no es que vos en Paraguay, sobre todo porque querés teóricamente, él usó la palabra analíticamente, ya funciona como es en otros lados. Acá tenés que mecanizar el movimiento y tal vez eso le haya faltado. Y echa por tierra un poco también eso de que los técnicos son tercos.
Fue no del sé. que más cambió. Porque cambió, Sí, Mira probó que era todo imposible realmente. que Chiqui salga Probó jugando, todo. Dijo reviente una también, pelota. es corto, pero dijo, ¿entendió eso? Pues eso te habla del análisis que tenés que hacer y que el tiempo te ayuda a crecer, ¿no? Fue mucho A más evaluar, pragmático este año. a sí. evaluar, El porque cambio. eso no quiere decir que Una no va a salir pelota, jugando. sí, Hay sí, partidos sí. que va a salir Sí, jugando claro. y hay partidos que va a jugar largo. Pero como- antes Antes era siempre el antes moría con la suya. tenencia, como tenencia. como tiene que ser. Hoy Y que da gusto escuchar a alguien cuando vos te Cambia. das cuenta que creció en Claro. su análisis. Y se dio cuenta, por eso yo le pregunto una cosa es lo que vos tengas para que le juegue y otra la herramienta Claro, que disponer. claro. Mi pregunta fue muy puntual y entendió, Chiqui. Una cosa es yo quiero jugar de esta manera y una cosa es si tengo las herramientas para jugar de esta manera. no, y el de trabajar Si no, por tengo línea, que- eso es fundamental. Tengo que Que cambiar. si vos tenés un Carpe- volante, que trabaje con los volantes. Si tenés Una- un delantero en el cuerpo Después, técnico, Una vez Hugo Talavera le preguntó a Carpellani por qué jugaba así la selección. Y él es de fútbol brasileño, le dijo. Y le contestó, se juega como se puede, no como se quiere. El futuro está cambiando. En UNIBE contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscribite y evoluciona. Matrícula accionará para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. UNIBE te espera. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-103. Escribinos al 0983-604-300. Hablando de se juega como se puede y no como se quiere. ¿Te gustó el nivel del partido de la Copa Paraguay en la final? El nivel. No, fue prolijo, quiero memorizar, fue prolijo en el trato de pelota, pero sin la disputa que distingue al fútbol de hoy. Es decir, estamos acostumbrados a hacer sombra en la marca. Y los dos jugaron así. Y le faltó profundidad a los dos equipos. Porque era un partido de área a área. El partido hubiera sido brillante si los arcos estuvieran en la cabecera del área. Pero no se llegó, tal el caso que no vas a encontrar atajadas de mérito de ninguno o situaciones, así muchas situaciones de gol. Ahora, en el trato de pelota fue buena porque hubo mucha libertad. Y Nacional pensó demasiado en el cero, para mi gusto. El trabajo que le mandó a hacer a Gaona se sabía que no iba a sostener y le faltó fuerza arriba. Martín Basega, ¿cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Mucho gusto saludarlos. Dije bien tu apellido, Martín, perdón que te dije bien. Sí, sí, excelente. Cristian Amarilla, su futuro, vos lo representás, por favor. Sí, sí, a Cristian nos representamos nosotros y bueno, está todo dado para que sea jugador de Guaraní para la próxima temporada 2025. Claro, estamos hablando con Chiquez, el técnico no soltó nombre, nosotros le dijimos y es, a ver, ¿qué cuente? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos decís de Cristian Amarilla? ¿Cómo está él? Excelente jugador, contanos, Martín. Sí, sí, él, bueno, muy contento porque terminó la temporada así, hubo varios equipos que mostraron interés en él, entonces en lo personal contento de, a pesar de no haber podido mantener la categoría con Sol, de haber hecho una buena presentación en el fútbol paraguayo, que es un fútbol súper duro y bueno, él se pudo adaptar o de la mejor manera y bueno, está con mucha ganas de continuar jugando así que estuvimos analizando ciertas propuestas y bueno, nos decidimos para seguir en el fútbol paraguayo con la gente de Guaraní. Bueno, compañero. Sí, Martín, ¿por cuánto tiempo firma el contrato? Hasta el 31 de diciembre del 2025. Del 2025. ¿Y el pase de qué club es o él es jugador con pase en mano? No, el juega con pase en mano y firma como jugador libre. Ah, perfecto. Y eso Porque quiere ya se terminó decir... el vínculo con Sol. Ahí está. Justo eso te iba a preguntar. No es que quedaban 6 meses y que hay que dar una pequeña indemnización, entre comillas, Sol. Él termina la temporada libre y puede firmar sin problema. Exactamente, sí, ya quedó en libertad de acción y él terminó el último partido contra Ameliano y bueno, ya quedaba en libertad de acción para poder negociar con el club que estuviese interesado en él. ¿Y qué te va diciendo Cristian sobre esta nueva oportunidad, el salto aquí dentro del fútbol paraguayo que da seguramente muy cómodo con lo que vivió en Sol?
Sí, él estuvo muy cómodo durante todo el año en Sol. Bueno, como te decía, una lástima que no... Un poco triste estaba él por no haber podido haber mantenido la categoría, pero por otro lado, demasiado nos sentimos, pero sobre todo él demasiado halagado porque bueno, por un entrenador de semejante envergadura y un club tan grande y prestigioso como Guaraní, que va a participar en copas, en una copa internacional. Bueno, nada, pusiese depositar la confianza en él para que se sumara a la fila del club. Martín, es un paso para arriba, así lo entienden ustedes también, ¿no? Sí, súper para arriba. Bueno, también la gente de Guaraní, gente excelente. El trato que nos dieron desde el primer momento que comenzamos a hablar fue de una institución que se nota que quiere seguir haciendo las cosas bien, prepararse para una competencia internacional con todo eso lo que eso sea. Y bueno, y nosotros estamos muy felices de que él pueda mantenerse en el fútbol paraguayo, que era un poco el plan que teníamos cuando llegamos a Sol. Y bueno, ni hablar que nos sorprendió para bien y gratificó de que un club como Guaraní se haya fijado en él. Tiene un estilo de juego él que de mucha técnica, de pelota, de traslado, o sea, me parece, y lo considero personalmente, el jugador que tenía Sudamérica más importante en materia creativa, en materia ofensiva, y seguramente va a ser de mucha utilidad para Guaraní. Sí, bueno, coincido en la misma visión que tenés sobre él. Yo creo que a lo mejor con un equipo un poquito más consolidado, bastante más consolidado, y un planteo más ofensivo, y también con la urgencia que muchas veces las instituciones grandes como Guaraní, su gente lo empuja a que sea protagonista en todas las canchas, en todos los partidos. A lo mejor él puede llegar a tener un poco más de regularidad, que este año, por distintas cuestiones que tuvo en Sol, de cambio de entrenadores, y bueno, también la adaptación a llegar a otra cultura, a un fútbol distinto al que venía jugando. Es una adaptación, y eso cualquier jugador en cualquier parte del mundo la tiene que pasar. Entonces, a lo mejor esa adaptación ya... También jugar en el fútbol de ustedes no es para cualquiera, un fútbol muy duro, y el calor no es un dato menor. Nosotros en Argentina, los jugadores no están acostumbrados a ese tipo de calor, entonces el fútbol paraguayo, y tampoco lo fuerte que es el fútbol paraguayo, así es muy fuerte, es difícil jugar, no es tan sencillo. Entonces, nada, esa adaptación la tuvo que ir pasando a medida que transitaban los partidos durante este año. Entonces, seguramente esa adaptación será distinta para cuando esté en el 2025. Bueno, muchísimas gracias por todo el tiempo, Martín. Gracias por tu tiempo. Seguiremos echando lo mejor para Cristian. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un saludo a todos. Gracias, muy amable. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Ahorra con Personal Pay todos los días, 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Conexión con tu plata, conexión total. Cambia un aceite de la esquina por un espetinho perto da praia. Petrobras premia te lleva a Brasil pagando 200.000 desde la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Más info en petrobrasdistribución.com.py. ¿Cómo te va, Regis? Hola Arturo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, Regis, ¿que ya compraste el club chileno? No, ya hice la propuesta y estamos aguardando la respuesta. Pero es una compra que va a tardar ahí 1 o 2 meses, ¿no? Bueno. Es una compra muy grande, o sea, no es fácil. Diego Fernández, ¿va a Guaraní? Sí, ayer finiquitamos todo y Olimpia arregló su préstamo y ayer el jugador ya firmó con Guaraní, ¿no? Diego Fernández, Guaraní. Está Amarilla, que estaba en Sudamérica. Cristian Amarilla también en Guaraní. ¿Hay otro jugador que podría ir a Guaraní que lo representar, Regis?
No, por el momento no. El único que fue un pedido de chequearse y llegamos a un acuerdo con Olimpia para que tenga más minutos, todo. Por el momento, Diego Fernández, ¿no? Bueno, compañeros, Regis Márquez. Sí, Regis, ¿la firma es por un año o por cuánto se dio? ¿O es solo por el primer semestre? No, por un año. Por un año, pero por ejemplo, si Olimpia lo quiere recuperar en el Apertura, ¿tendría alguna posibilidad de que para el segundo semestre jueguen en Olimpia o no es así el acuerdo? El acuerdo no es así, pero sabemos que hay una amistad muy grande entre Couto y Santi, ¿no? Dirigente de Guaraní con presidente de Olimpia y si se puede, sí, pero por el momento o acuerdo de un año. Regis, y hablando de otros jugadores, ¿qué otro futbolista está para cambiar de club? ¿Algo inminente que estés trabajando? Y por el momento, mire que recién ayer terminó el torneo brasileño, entonces vamos a aguardar. Y dentro de Paraguay vamos averiguando, ¿no? Pero todo empieza todo ahora, ¿no? La situación de Guillermo Paiva. Por el momento vuelve a Olimpia, pero estamos tratando de conseguir una propuesta que sea buena para Olimpia y para Guilherme. O sea, es más probable que vaya otra vez al exterior o quizás aquí en Paraguay puede estar a préstamo en otro club. No, vuelvo a decir, es un préstamo, yo creo que es un préstamo caro, ¿no? Para estar en Paraguay, pero si alguien se anima, ¿no? Porque Olimpia no es que presta gratis a Guilherme, ¿no? Solamente se fue a Colo-Colo porque hubo una plaza importante. Francisco. Regis, ¿y Jorge Recalde, el Pollo Recalde? Ascendió ahora. Pollo tiene contrato de más un año con Ceará, ¿no? Por el momento sigue en Ceará. O sea, Ceará ascendió, ¿no? Y entonces por el momento sigue en Ceará. ¿Seguís manejándolo a Martín Silva o ya no? Sí, la verdad nunca tuvimos firmado, ¿no? Ajá. Siempre hablamos cuando termina su contrato, todo, pero tiene contrato de más un año, por lo que yo sé, con Libertad. ¿Y Alfredo Aguilar sigue en Luqueño? Alfredo sí, no represento desde que se fue a Luqueño. Perfecto, Regis. ¿Luis de la Cruz? No, hace ya mucho no. ya no represento. Bien, perfecto, Regis. Muchas gracias por el tiempo. Un fuerte abrazo. Nada, saludos a todos, chao. Regis Márquez, empresario. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo, una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y Guaraní, ¿qué es lo que ya te incorporó entonces? Cristian Amarilla, Diego Fernández. Y hasta ahora eso, porque decía Arce que lo de Carrascal hasta ahora no corre por tema presupuesto. Fidrisevski estuvo en el filtro final, pero no corrió. Y Enzo Jiménez no está en los planes, dejó en claro que esta vez no está en los planes. Incorporó dos jugadores que le pueden dar lo que le faltó, decía, habilidoso con capacidad de desborde, más Amarilla que Hugo Fernández, ¿no? Que Diego. Diego. Y veremos si le resulta, pero por el perfil está bien, sobre todo el Guaraní necesitaba desbordar, si llegaba bien y si no eran los laterales, prácticamente no tenía desbordes, por eso su cantidad de empate también, porque cuando llegaban al área ya estaban los 10 rivales ahí. Y además gana, Carlos, con Amarilla gana pelota quieta, porque tiene muy buen centro. Y Hugo también, sí. Diego. Pero son interesantes de afuera y se van por afuera. Sí. Más Amarilla, ¿no? ¿Cómo te va, Cristian? Hola, ¿qué tal, Arturo? Buen día. Buen día, hablamos con tu representante, sos nuevo jugador de Guaraní. Contanos, Cristian Amarilla, contanos. Sí, la verdad que muy contento, se venía charlando hace unos días y bueno, por suerte recién me comunicó mi representante también que se pudo dar todo, así que contento por llegar a un club como Guaraní. Pedido del propio técnico Arce, que es con lo que corresponde cuando busca y solicita un jugador. Sí, así fue, la verdad que el profe me estaba buscando y yo también tenía muchas ganas de llegar a un club y obviamente con un técnico de la jerarquía y el nombre que tiene el profe, ¿no? La verdad que contento que lo pueda dirigir una persona con esa trayectoria. Sos mixto en la guapesa, fuerza y calidad técnica, Cristian.
Bueno, eso es una opinión o una pregunta. No, es una opinión mía de lo que te vi. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Jugador de mucho temple, de mucho esfuerzo, no sé si la palabra es esfuerzo, pero voluntad te sobra. Sí, sin duda, la verdad que muchas veces he dicho, cuando uno sale de su país, lejos de su familia, de sus seres queridos, va solo, ¿no? Tengo una hija y la verdad que voy a querer darlo todo, que las cosas salgan bien, tratar de ayudar en lo que uno pueda aportar y siempre tratando de hacerlo mejor, así que siempre con mucha responsabilidad, muchas ganas y la verdad que esta oportunidad que se me está dando me llega en un momento justo, en una edad que me sienta muy bien y estoy muy feliz por este paso. ¿Qué representó Sol de América en vos? Mucho, la verdad que Sol me abrió las puertas en un momento por ahí no muy fácil mío, porque ya uno con la edad que tiene y todo, por ahí ve que se le van cerrando puertas, y Sol me dio la oportunidad de poder mostrarme, confió mucho en mí, siempre me han tratado con mucho respeto y fue triste cómo terminamos, pero bueno, ojalá puedan volver pronto porque se merecen estar en primera realmente. Y bueno, así es, un tradicional del fútbol paraguayo, como es Sol de América. Cristian, ¿y cuándo comienza la pretemporada? ¿Cuándo te presentas en Guaraní? Tengo que hablar con el profe me dijo que hoy en el transcurso del día me iba a llamar y íbamos a charlar, porque estábamos esperando a que se terminen de cerrar bien todo el tema de papeles, y así que hoy en el transcurso del día voy a hablar con el profe y él me va a decir cuando me tenga que presentar y todo eso. Lo mejor para vos, Cristian, lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Cristian Amarini. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellera 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Hoy está de cumpleaños Cipriano Leguizamón. Para vos, Cipriano, que siempre nos escucha. No es una obligación que nos escuche, Cipriano, pero la verdad, sé que nos escuchás. Muchas felicidades, Cipriano Leguizamón. Ferropares con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737-8. Ferropares, 43 años construyendo contigo. Sigue en Colombia o México Gustavo Florentín. Llamarle para Gustavo Florentín. ¿Cómo terminó Pasto ayer con Millonarios? No saben ustedes, no son periodistas. No, realmente. Ahora voy a buscar. Bueno, lo que sí yo vi, ojalá le gustado, porque algunos medios colombianos dan como un hecho... Empate. Que va a dirigir Bucaramanga, y Bucaramanga juega Libertadores, sí. Incluso en... Acabo de decir, sí. Tiene dos ofertas, sabes que yo soy periodista. Lo quiere Bucaramanga. Tiene dos ofertas en Colombia, y esto lo digo antes que hablé con él, y tiene una de México. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. 12-22. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Saraví, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes a sábados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Comunicate al 098-5708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carne. 12-22. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos, etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Acuérdense lo que le digo, hay dos de Colombia, y agregar algo más ya, porque Víctor ya la me buscó antes de hablar con él. El Deportivo Pasto lo quiere retener. Sí, hay dos equipos de Colombia que lo quieren. Sí, uno Bucaramanga y el otro Águilas Doradas, lo quiere de Medellín, y hay uno de México. ¿Pero quién es? No tengo idea. ¿Vecina quién es? No, de México no tengo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Bicek. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X Fleming. ¿Cómo te va, Gustavo? Arturo, buen día. Un saludo para vos, para tu audiencia y para todos tus compañeros. Acá